Por favor, me está diciendo Leonardo Fariña, producción, que hasta I-20 puede atender el teléfono si es que necesitamos más información de último momento. Alguna la tenemos sobre lo que declaró. Hugo Machiavelli tiene casi la declaración hecha y derecha de Fariña. Se las va a anticipar en un ratito más. Pero el editorial de hoy se titula Cristina Fernández cada vez más cerca de la cárcel. A horas de sumergirnos en el supermartes de la corrupción, supermartes que puede incluir la detención inmediata del expresidente Amado Vudú mañana y el probable, habría que ver, encarcelamiento de Rudy Ulloa, como otros de los derivados de la causa por los cuadernos K. Está claro que Cristina Fernández ya está cada vez más claro, parece cada vez más cercada. Es decir, con más posibilidades de ir finalmente a la cárcel. Es cierto, no te voy a mentir, todavía y hasta que los 2/3 del Senado no dispongan lo contrario, se lo voy a preguntar a Fernando Iglesias, quien ya está sentado con nosotros, la siguen protegiendo los fueros. Pero ¿cuánto tiempo podrá resistir la doctrina Pichetto? La que sostiene que solo se aplicará el desafuero contra una senadora o un senador, contra aquel senador o senadora que tenga una condena firme. ¿Cuánto podrá durar esta doctrina con el estado de la opinión pública tal como está? Y dicho sea de paso, ¿hasta cuándo van a seguir pateando para adelante el proyecto de ley de extinción de dominio? ¿Hasta cuándo van a seguir poniendo trabas para que los chorros, y digo la palabra chorros para que se entienda bien, devuelvan la que se llevaron? Porque la que se afanaron es la que falta. Acordate de esto siempre, la que se afanaron es la que falta. La que se afanaron es déficit y es inflación. Los grandes socios negros de la corrupción. Yo te digo, esto es un análisis político y judicial también. A Cristina ya se le acabaron los cartuchos. Ya está. Ya la agarraron con las manos en la masa, pidiendo y recibiendo guita negra de la corrupción política. Y no te confundas, no se trata solamente de un indicio, No se trata solamente del testimonio de Centeno. Se trata de pruebas y de sentido común. Mirá, el fiscal y el juez calcularon en las últimas horas que por lo menos 60 millones de dólares, te repito, 60 millones de dólares se recibieron, según los registros de los cuadernos, solo en el departamento de Cristina y Néstor, en su momento. Los recibieron Daniel Muñoz y otros en el propio departamento de los Kirchner, en Juncal y Uruguay. Los viajes con bolsos llenos de plata negra fueron mucho más que una veintena. No es que alguien dejó de casualidad un bolso y después no lo vio más. La verdad, vos que estás del otro lado y que aspirás a que no te tomen por idiota, yo también aspiro. ¿Podés creer de veras que ella no sabía nada viviendo ahí, no? ¿Alguien se puede comer el verso o la hipótesis del empleado infiel? Porque ahora aparecen todos los penalistas. La guita que se deben estar llevando algunos abogados que defienden a los malos, madre mía, y las consultoras que les venden que lo van a sacar en libertad. Mira, uno de Cristina Fernández de Kirchner puede pensar cualquier cosa. Yo mismo, Yo pienso cosas malas, a veces muy malas, pero hasta algunas veces pienso cosas que no son tan malas.
Pero lo que nadie puede creer de Cristina, y yo la conozco, es que Néstor, Devido, Barata, Daniel Muñoz y todos los demás, que aparecían cada 2 por 3 con valijas llenas de guita en el departamento donde vive Cristina, que ella, con tanto movimiento de valijas, de bolso, no se daba cuenta. Porque ella se daba y se da cuenta de todo. Yo la conozco. Es hipersensible, muy perceptiva. Yo no sé qué te pasaría a vos si viene mucha gente con bolsos en tu casa y con valijas. Pero yo me daría cuenta. Y como si faltaran datos, porque atención, que la causa está llena de datos, no se confundan. No son los dibujitos y las infografías de los medios solamente, está llena de datos. Los recorridos de los bolsos con dinero continuaron después de la muerte de Néstor. Siguieron llegando olivos. Esta semana va a haber muchas más novedades, quizás fuera de los cuadernos, acá, sobre bolsos a olivos. Y ni hablar de su verdadera situación judicial, la de Cristina. Acá está Hugo Gorban Joffre. Hugo, buenas noches. Vamos a hablar con él de la ley de arrepentido, de la extinción de dominio. Y también de la situación procesal de Cristina. Yo no soy abogado, pero escuchá. Ella está procesada en 7 causas. Por ahí se me escapa una. Lucía, por favor, revísame. 7 causas. En 5 son corrupción pura. 3 de ellas está procesada como la jefa de una asociación ilícita diseñada para robarle la plata al Estado y enriquecerse de manera espuria. En todas esas causas ella está con grupos de empresarios amigos, presos e involucrados en la misma asociación ilícita que ella, según los fiscales y los jueces, conduciría. Te hago una lista rápida. Son siempre los mismos. Pero contalos, empecé a contarlos. Lázaro Báez, el contador de Lázaro Báez, Pérez Gadín, su abogado, Jorge Chueco. Si hay alguno más, por favor, en esa causa, haceme acordar, ¿eh? Cristóbal López y Fabián de Sousa, manejando una señal de cable de la cárcel. Julio Devido y Barata. José López y Ricardo Jaime. Su contador, Víctor Manzanares, preso por adulterar documentos en beneficio de su cliente, Cristina, Máximo y Florencia. O sea, el contador adultera documentos en beneficio de sus clientes y con esa acción entorpece la investigación cuya beneficiaria es su cliente. Y ella, que es la principal responsable, sigue en libertad. Sigamos contando, probablemente también mañana su ex vicepresidente termine yendo a prisión. Yo el jueves pasado te pregunté en este mismo estudio, en este mismo programa, ¿qué más tiene que pasar para que vaya presa? ¿Qué más tiene que pasar? El jueves pasado te lo pregunté, ¿no? ¿Hoy qué día es? Lunes. Entre el jueves y el lunes pasaron un montón de cosas, muchas más. Por ejemplo, se entregó Juan Carlos de Goicoechea, de Isolux. Y se convirtió, ahora vamos a ver la diferencia entre testigo protegido y arrepentido. Él se convirtió, entiendo, en arrepentido, ¿no, Lucía? Sí. ¿Arrepentido es? Sí. El ex titular de Isolux Corsan, con sede en Argentina, porque es una firma española, se presentó después de estar unos días esquiando el viernes ante la justicia y pidió ante el fiscal Stornelis convertirse en un imputado colaborador. Ah, imputado colaborador. Imputado colaborador. Ahora vamos a hacer la diferencia. Él está acusado de ser partícipe necesario de esta asociación ilícita que se dedicaba al cobro y al pago de coimas y declaró directamente contra Barata. Dijo que él recibió presiones de Roberto Barata y reconoció el pago de coimas también. Bueno, se presentó Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IEXA, obviamente el número 2 de Calcaterra, y continúa preso, ¿no? No, consiguió la excarcelación también. Hoy después de que el juez Bonadío homologó el acuerdo y se convirtió también en un imputado colaborador. ¿Sabés lo que vamos a hacer ahora dentro de un ratito? Vamos a discriminar por qué están libres los que están libres y por qué se quedaron presos los que están presos. Aunque te doy la primera mirada. Los están discriminando por
Supongo que la envergadura de sus delitos, la cantidad de dinero, las veces que cobraron o no cobraron, creo que es por eso. Bueno, ya te dije Sánchez Caballero. Calcaterra, hoy, Ángelo Calcaterra, a las 7 de la mañana, se presentó muy tempranito, para que no lo vieran, pidió y obtuvo la excarcelación a cambio de una declaración en la que reconoce, en la que admite, que le ordenó pagar coimas a Sánchez Caballero. Es decir, si esta investigación se está llevando puesto al primo del presidente y aparentemente digo, nadie movió un dedo para evitarlo. Se lo voy a preguntar a Fernando Iglesias, como de Cambiemos, quizá alguna cosa tiene para decir. ¿Qué extraña o poderosa razón está impidiendo que Cristina deje de ser intocable? ¿No es suficiente para la mayoría de los senadores, yo hablo con muchos de ellos, soportar en la Cámara y en el recinto a un expresidente como Carlos Menem, condenado una y otra vez por la voladura de Río Tercero y el tráfico de armas a Croacia y Ecuador? Y ya que estamos hablando de motivos suficientes y expedientes, ¿podrá seguir en vigencia la doctrina Pichetto para la causa de los cuadernos de la corrupción? Porque una cosa es defender su vigencia, la vigencia de la doctrina Pichetto, argumentando que la compra y venta de armas, incluso el memorándum de entendimiento con Irán, son decisiones políticas o pueden ser consideradas decisiones políticas, judiciales o no. Pero la guita negra, la recepción de bolsos y valijas con plata negra, no declarada, proveniente de la corrupción, ¿también debe gozar de la protección de los fueros? Atención, atención, porque si la dinámica de la investigación continúa y nada hace prever que no crecerá, que no se incrementará todavía más, Sergio Massa le va a recordar a Pichetto que él, junto a Margarita Stolbizer, presentaron el año pasado una ley de eliminación de fueros para todos. Una ley que incluye la renuncia de los mismos fueros de todos los diputados de su fuerza política, un país. Es decir, ya se está produciendo una grieta en el peronismo, no acá. Y atención, dos, porque tampoco en Cambiemos las cosas están tan claras, Por un lado parecen estar el presidente, el núcleo duro de los PRO, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Lilita Carrió y toda la coalición cívica. Listo, ahí para de contar. ¿Pero qué piensan de verdad algunos radicales? ¿Qué piensan de verdad algunos radicales y peronistas de Cambiemos que vienen sobreviviendo a la plata negra de las campañas electorales desde 1983? Porque desde esa fecha hay plata negra de campañas electorales. Y después, y esto es muy importante, está el miedo institucional, Dentro del propio gobierno se están preguntando, ¿qué pasaría si el Senado le quita los fueros y Bonadío la mete presa a Cristina? ¿Qué pasaría? ¿A cuántos miles de militantes serán capaces de poner en la calle para defenderla o evitarlo? ¿Cómo podría evitar el gobierno las consecuencias de una movilización con semejante nivel de odio y resentimiento? Bajo el cantito, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Yo soy un analista político y soy una persona grande desde hace años. O sea que hace años que vengo analizando la política. Yo no quiero ser melodramático ni catastrófico, pero hay que estar muy atento a lo que pase en las próximas horas. Y no solo por el tema de los cuadernos de la corrupción K, no solamente por eso. Yo todavía no estoy en condiciones de adelantártelo, pero sí te puedo adelantar que no es solamente por eso. Después no digas
que no te avisé. Señor director, usted dirá, vamos a la entrevista con Leonardo Fariña. Le preguntamos a Fernando Iglesias su primera mirada sobre esto y después hablamos con Wortmann Joffre y después vamos a lo de Fariña, ¿sí? Fernando, la primera mirada sobre lo que está pasando. Bueno, es algo, una crónica anunciada, ¿no? Cuando en el 2008 denunciamos como asociación ilícita, Carrió denunció, acompañamos varios de los diputados, los denunciamos como... Está su firma, está tu firma. Está Sí, mi firma, 11 diputados, todos hoy en la coalición cívica en una u otra función, creo. Ellos desde Patricia Bullrich a Toti Flores, pero el trabajo de investigación lo hizo el equipo de Carrió y Olivetti. Claramente. Bueno, los denunciamos como asociación ilícita, que es la forma jurídica que se le da a lo que vulgarmente llamamos mafia. Es lo que fueron los Kirchner, una mafia con tentáculos por todos lados, y lo que está empezando a quedar claro, si aquella fue la foto, si nuestra denuncia del 2008, que estaban todos, estaban mencionados Cristóbal López, Lázaro Báez, Rudy Ulloa, Devido, los cajeros, Uberti, todo. Esa fue la foto. Ahora es una radiografía. Lo que muestran los cuadernos y las declaraciones que saltaron atrás de los cuadernos es la radiografía de cómo circulaba la plata, cómo se llevaba, cómo se hacía esto. Pero que esto pasaba, creo que lo sabía la mayor parte de la población nacional, a pesar que en el 2011 Cristina ganó con el 54%. Lo digo porque no tiene que volver a pasar, porque no es que no tiene consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido, como tenemos ahora, una justicia a la que el Ejecutivo no le pone un pie arriba para que no actúe? Bueno, quizás no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron en el país, porque como vos decís, la que se robaron es la que falta, y la que falta es la que faltaba para los frenos de los trenes de 11, la que faltaba para el desagüe para evitar que se inundara La Plata, para tantas otras cosas, para hacer las rutas que se convirtieron en rutas de la muerte, y mueren miles de argentinos todos. Bueno, creo que fue una tragedia lo que pasó, y hay responsabilidades políticas muy marcadas y que no pueden ocultarse. Yo tengo una pregunta para hacerte, pero para que la pienses y me la respondas después. El hecho de que esté el primo de Macri, Calcaterra, ¿no embarra e involucra de una manera también al presidente? No me respondas ahora, por favor. A ver, ¿por dónde empiezo? Me quisiera ordenar técnicamente primero. Me quisiera ordenar técnicamente. Lucía Salinas, atención. La información, los expedientes y los principales empresarios que declararon y su situación procesal. Dale, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Esta mañana el primero en presentarse en los tribunales de Comodoro Pi fue Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de la empresa IEXA. No estaba imputado formalmente en esta causa, pero está nombrado en algunos tramos de los 8 cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer que fue registrando durante 10 años todo lo que pasaba en esas entregas de dinero. ¿Qué dijo Ángelo Calcaterra ante la justicia cuando pidió ser un imputado colaborador? Todo se pagó por orden mía. Admitió el pago de sobornos. Dijo que pagó aportes de campaña en 2013 y 2015 para el Frente para la Victoria. Además, entre las autoridades a las que apuntó, dijo que todo se debió a presiones de Roberto Barata, el ex mano derecha de Julio Devido, preso en esta causa. Negó que hayan sido 8 millones de dólares los que su empresa pagó en concepto de coimas, porque así lo nombra la causa, y esta es la cifra que le adjudica la justicia. Pero además, lo que sí explicó Calcaterra es que hubo pagos que eran de entre 100.000 y 200.000 dólares. ¿Cómo se hacían? De 2 a 4 entregas, pagos semanales, y también reconoció las direcciones de los pagos. ¿A qué nos referimos con direcciones? A todos esos puntos fijos que Oscar Centeno consignó en esos cuadernos, a los encuentros en el estacionamiento del Hotel Hilton, algunas direcciones vinculadas a IEXA. Reconoció todas esas direcciones y dijo que efectivamente esos pagos se habían realizado. Después de que él fue reconocido como un imputado colaborador, fue el turno de Javier Sánchez Caballero, el ex CEO de IEXA. ¿Qué dijo? En su defensa, que los pagos fueron ordenados por Ángelo Calcaterra. También está acusado de haber pagado 8 millones de dólares, pero si bien reconoció los pagos a Roberto Barata, que era el que los presionaba para que los realicen, negó esta suma, los 8 millones de dólares. Dijo que fue muy inferior.
son los dos primeros imputados colaboradores que hubo esta mañana después de que el juez Claudio Bonadío homologó esto porque se requiere que esto así sea. Una diferencia, Ángelo Calcaterra nunca estuvo preso, con lo cual no consiguió la excarcelación. Lo que le dieron fue una exhibición de prisión. Sánchez Caballero, que está preso desde el miércoles pasado, obtuvo la excarcelación y hoy ambos pudieron volver a sus respectivos domicilios. O sea que ahora vamos a ver la situación de Goicoechea para diferenciar la situación procesal de uno y otro. Dale, Lucía. Juan Carlos de Goicoechea, allí tenés la foto. Era el ex dirigente titular de Isolux con sede en Argentina, esta firma española. Dijo que pagó las coimas, él declaró el viernes como imputado colaborador. Siempre a Roberto Barata en Maipú 741, las oficinas de Isolux Corsán aquí en Capital Federal. Además, en su declaración, reconoció que hubo pagos que rondaban los $300.000 cada uno y que estos pagos comenzaron cuando la empresa ganó la licitación para construir la usina térmica de Río Turbio. Esta usina por la que está preso, entre otras cosas, Julio Miguel Devido. Entre otras cosas, de Goicoechea lo que dijo es que hicieron aportes para la campaña electoral y que todos estos pagos correspondieron al mismo periodo del que hablan los anteriores empresarios. Son los tres primeros empresarios que, como imputados colaboradores, obtuvieron hoy su libertad. Vos escuchás muchos millones de dólares, escuchás muchos nombres, escuchás muchas sospechas, escuchás muchos bolsos. Es una especie de lavallato argentino mezclado con el manipulite. Enseguida vamos a hablar con Hugo Wortmann Joffre para diferenciar cuál es un testigo protegido de un arrepentido. Y enseguida vamos a seguir hablando con Fernando Iglesias porque para mí la gran novedad es la irrupción de Calcaterra y el impacto que tiene en el gobierno y en la propia familia Macri. Pero Facundo Pastor, ¿qué es hoy ser un arrepentido o determinado tipo de arrepentido en la Argentina? Buenas noches, Facundo. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches. Mira, vamos a ir arrepentido por arrepentido. Recordemos la diferencia importante entre testigo arrepentido e imputado arrepentido para que la gente no se confunda. Son dos categorías distintas. En todos los casos, aquel que quiere ingresar al programa lo hace en forma voluntaria. Una vez que ingresa, tiene que acogerse, obviamente, a lo que el programa te impone, confidencialidad y otras cosas que vamos a ir mostrando. ¿Y cuál es la diferencia entre testigo e imputado, Facundo? Bueno, básicamente que un imputado está acusado de algo. El testigo es alguien que puede, digamos, colaborar en una investigación, en este caso una investigación penal. Okay. El imputado colaborador o imputado arrepentido, se puede llamar de la misma manera, es alguien que reconoce su culpabilidad. Pero fíjate, Luis, condición por condición, arrepentido por arrepentido. Juan Carlos de Goicoechea, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Oscar Centeno. Vamos uno por uno. ¿Serán las mismas condiciones que se le impute, por ejemplo, a Goicoechea, Calcaterra, Caballero o a Centeno? Juan Carlos Goicoechea, empresario, Isolux. ¿Hay alguna versión que si ingresa al programa se le va a prestar una asistencia económica en traslados y logísticas porque su familia está radicada en el sur? Pero insistimos, tiene que acogerse, tiene que en forma voluntaria decir y manifestar su voluntad y obviamente ante el fiscal con el abogado defensor y el juez homologa. Uno más, dale, fíjate. Dale. Ángelo Calcaterra. Algunas versiones indican que si decide también acogerse, se le podría llegar a prestar custodia personal y domiciliaria y si lo requiere asistencia psicológica. Por supuesto, no es lo mismo un imputado arrepentido como Calcaterra que un imputado arrepentido como es el caso de Centeno, que lo vamos a ver en algunos minutos. Javier Sánchez Caballero. Dale. ¿Qué se le podría ofrecer a este? Digo, hay grandes empresarios, Luis, que tienen su situación económica, por supuesto, saldada. Pero fíjate, Sánchez Caballero. Se le podría, ya abandonó su domicilio, su residencia. Cambio de domicilio. Ese es un dato a tener en cuenta, con lo cual se le podría plantear una reubicación. Esto es una especie como Fariña, ¿no? Exactamente. Cambio de domicilio y teléfono monitoreado. Y el teléfono monitoreado. Sí, y fíjate, con algunos ceros más en la cuenta, si no se los quitan. con algunos ¿no? ceros más en la cuenta. Y fíjate, si no se los quitan. Si no se los quitan, porque el tema del patrimonio en relación al imputado arrepentido es interesante. El último caso, volvemos a los cuatro y vamos con Oscar Centeno. Este es el que más asistencia, obviamente, requiere por razones lógicas. ¿Qué se sabe que está sucediendo con el chofer? Cambio de domicilio, es decir, reubicación, asistencia psicológica. Y hay más, asistencia económica. En principio por 6 meses, pero se puede prorrogar. Fíjate, Luis, botón antipánico
y protección a su núcleo familiar. Son Sí, las diferentes un núcleo condiciones. familiar que tiene como 11 hijos, 13 ¿no? hijos. 13 13 hijos. Ah, bien. 13 hijos. Hugo. Bien, buenas noches, gracias. A ver, yo supongo que a alguno de estos le quitarán parte del patrimonio. A ver, ¿cómo es la situación? No, bueno, a ver, ¿Hay que diferenciar o discriminar? Yo quiero, vos lo sabés perfectamente, yo soy un militante de esta figura. Yo creo que esta figura es una herramienta de lucha contra la corrupción que se aplica exitosamente en 40 países del mundo. Transparencia Internacional, que es la organización a la que yo pertenezco, milita en favor de la aplicación de la figura. Tengo mis temores, como es una figura que está en vigencia en la Argentina desde noviembre del año pasado, que cometamos errores a la hora de aplicarlo. Y vos sabés cuál fue mi intervención en el caso de Ponta Cuarto. Sí. Eso terminó mal. Terminó mal y justamente, ¿qué dijeron? Todo lo que había sido avalado durante la instrucción, que llegó hasta casación, incluso la confesión de Ponta Cuarto, cuando llegó al Tribunal Oral, los jueces del Tribunal Oral dijeron, lo que confesó este señor a nosotros no nos importa, no nos interesa, es más, creemos que lo presionaron para que confiese. Y nos denunció incluso hasta los propios abogados. Qué vergüenza, ¿no? Entonces, Qué vergüenza. Habría que recordar los nombres de los jueces del Tribunal Oral. Yo lo que digo, entonces, Luis, es cuando se cuenta de que acá hay algunos empresarios que confiesan y que salen en libertad con las condiciones que contaba recién Pastor, y hay otros que no confiesan y quedan detenidos, lo que digo es que seamos muy cuidadosos a la hora de que no se cambie confesión por prisión. ¿Cómo? A ver, explíqueme más. Claro. Seamos muy cuidadosos a la hora de que no se cambie confesión por prisión. Si vos confesás, te saco la prisión. Si no confesás, vas a la prisión. Entonces, ¿Pero por qué estaría mal? por la voluntariedad, justamente lo que dijo Pastor recién, uno de los requisitos de la ley es que la persona, cuando confiese, lo haga libre y voluntariamente. En el caso de Ponta Cuarto, por ejemplo, Ponta Cuarto declaró ante el mismo Tribunal Oral 9 veces. Y yo llegó un momento, le preguntaban cualquier cosa a Ponta Cuarto, si era homosexual, si era jugador, cualquier cosa. Sí. Yo dije, si ustedes dudan respecto, si yo lo estoy presionando a este señor para que diga lo que está diciendo, remuévanme a mí. Como abogado defensor, el tribunal tiene la facultad de remover, tiene la facultad, como decía Pastor recién, de mandarlo a los psicólogos a ver si el señor está hablando voluntariamente. Ahora, pareciera que tal como se está moviendo esta situación en tribunales, y digo con el máximo respeto por los funcionarios, a Rívolo lo conozco hace tantísimos años, a Stornelli también, digo, seamos cuidadosos de que los imputados que vengan a confesar lo hagan conscientes del paso que están dando, con debido asesoramiento. Ahora, Worma, yo creo que usted no puede ignorar que los imputados primero, que las pruebas, yo he visto parte de las pruebas, más allá de los cuadernos, son muy contundentes. Si usted no la vio, son muy contundentes. Lo segundo, los que están confesando es porque quieren mejorar su situación procesal. Y precisamente en eso tiene uno de los instrumentos de ventaja la institución del arrepentido. Yo lo escuché decirle a usted. Esto se discutió hasta el hartazgo. Yo fui uno de los expertos que fuimos al Senado a discutir esto. Todos los profesores titulares de la facultad fueron a decir que esta figura era inconstitucional. Ese es el riesgo que tenemos. Porque para que una confesión sea válida, tiene que ser libre y voluntaria. Si yo al señor le Pero pongo no una fue zanahoria- libre, ¿no fue libre y voluntaria la de Centeno? Tenemos que tener cuidado de analizar adecuadamente la voluntariedad de este señor, de todos los que están Bueno, llegando. pero Ahora, eso es muy subjetivo. A ver, no es muy subjetivo. Leonardo Farrini arrepentido. ¿Fue bueno para la causa? ¿Está siendo bueno para la causa de la ruta de dinero acá? ¿Me deja responderle? Recontra bueno. ¿Lo hizo contra su voluntad? No. Lo hizo sabiendo que si confesaba podía beneficiarse de alguna manera de su situación procesal. De alguna manera sí. Y no, pero no podemos... lo que importa es si es verdad o no. Pero fíjese, Luis, como usted dijo, el orden. El orden de las cosas. Acá altera absolutamente el resultado. Una cosa es que el señor venga primero y confiese libre y voluntariamente y después obtenga el beneficio. Otra cosa es que yo le ponga el beneficio delante y después confiese. Este es el problema. ¿Se entiende? Sí. ¿Y usted qué cree que está pasando acá? No, yo confío en los funcionarios. No tienen experiencia en casos de corrupción. Por ahora la ley empezó a tener vigencia en noviembre de este año, con lo cual de noviembre hasta ahora pasaron pocos 6 meses, se aplicó principalmente en casos de drogas, tienen más experiencia en la provincia de Buenos Aires que aquí, con lo cual yo digo, por ejemplo, fijar 18 indagatorias todas juntas,
Que los abogados se agolpen para sumar arrepentidos, me preocupa. Y si además la balanza es que los que confiesan terminan saliendo y los que no confiesan van adentro, me preocupa. A mí no me preocupa, pero con todo respeto, ¿eh? No me preocupa. Yo creo que es una manera de actuar y es una manera de actuar a conciencia. Si no empiezan a revolear a lo loco, ¿eh? Yo los he visto trabajar a Stornelli y a Bonadío en este caso. Yo he tenido diferencia con Bonadío en otra época. Y los he visto por supuesto que es una situación muy compleja. A ver, perdón, no se lo digo a usted, se lo digo a la gente. Se chorearon todos, pagaron, unos coimearon y cobraron y otros pagaron millones y millones de dólares. Pero, tranquilo, no tienen que estar. Sabíamos que esto iba a venir. Sabíamos que esto iba a venir. El acuerdo que se firmó con Brasil, sabíamos que iba a ocurrir. Que iban a aparecer arrepentidos de la era acá, sabíamos. Entonces, desde el año pasado... De la era acá y del primo del presidente, también. Porque pero si no... de la era acá, en definitiva de la era acá, Sí. porque... Entonces, del año pasado que estamos trabajando a nivel de la Oficina Anticorrupción, a nivel del Ministerio de Justicia, con Poder Ciudadano, una cosa que se podría haber hecho y que no llegamos a tiempo a hacer, es un protocolo de buenas prácticas. Por ejemplo, que todos los procuradores generales del país instruyeran a todos los fiscales, no pueden bajar instrucciones particulares, pero sí decirle, por ejemplo, como hay instrucciones, por ejemplo, Mire, se va a encontrar con un... cómo celebrar la probation. De hecho, Rigui, por ejemplo, cuando fue fiscal, sacó reglas en esa materia. Sí, sí. En materia de juicio abreviado también las hay. ¿Por qué no sacamos? A nivel... ¿Cómo tratar para un que los arrepentido? fiscales, porque además es un reaseguro para los fiscales. Los fiscales del caso Potacuarto, todos denunciados penalmente. Delgado denunciado penalmente. Sí, Con lo cual- yo creo que el contexto es otro, ¿no? Usted no ignorará que el contexto político es importante. Para mí el contexto es otro. Sí, pero esto lo vamos a... El resultado de esto lo vamos a ver de acá a 10 años. Es probable. ¿Perjudica a Macri o no? Bueno, Calcaterra es un corrupto confeso. ¿Corrupto confeso? Calcaterra es un imputado, colaborador o arrepentido. Es la Pagó misma coima. fe. Le ordenó, pagó De coima. acá a un año se va a corroborar o no la versión que él dio. Pero de acá a un año. Por ahora es un imputado en el juicio. que reconoció... la Suponiendo que participación. haya reconocido haber pagado coimas. Es un corrupto. Sí. Sí. Un corrupto confeso. Calcaterra es un corrupto confeso y es el primo del presidente, Fernando Iglesias. Sí, me parece que es por el contrario, corrobora qué es lo que ha pasado, cómo funciona una justicia con los mismos jueces cuando el Poder Ejecutivo, como pasó con los Kirchner, le pone un zapato arriba de la cabeza a los jueces y los tiene por 10 años cajoneando expedientes, y cuando viene otro presidente y le saca el pie de arriba de la cabeza. La justicia actúa y actúa en forma independiente, y eso es lo que tiene que pasar, y eso es lo que tiene que garantizar un presidente, porque ningún presidente de ningún lugar del mundo puede garantizar los comportamientos ni de su familia ni de los miles de funcionarios que forman parte de un gobierno, entre diputados, senadores, asesores en las provincias, son miles de personas. ¿Alguien puede garantizar que no haya un episodio de corrupción? No. Lo que tiene que garantizar un presidente es que haya una justicia independiente que actúe, y cuando se produce una sospecha, la justicia pueda avanzar sin que nadie le ponga una traba. Por eso, el primo hermano, me parece que es una excelente noticia para la República. No creo que, supongo que a Macri personalmente, siendo una persona de su familia querida, no lo afectará, pero para la República es una excelente noticia que el primo hermano del presidente sea considerado igual que cualquiera de los demás testigos imputados de la causa, porque eso es un elemento esencial que quienes dicen ser de izquierda, como los kirchneristas, deberían recordar, que es la igualdad ante la ley. Somos todos iguales ante la ley y estamos todos sometidos a ella, desde la cabeza del presidente para abajo, todos. El viernes yo estuve en Comodoro Pi. Estuve charlando con el juez Claudio Bonadío y estuve charlando con Stornelli. En el momento que estaba charlando con Stornelli y en el medio de... Bueno, yo estaba tramitando la entrevista con Leonardo Fariña. Fariña me pidió si podía comunicarle al fiscal Stornelli que él tenía que tenía la voluntad de colaborar en la causa. Yo le pregunté a Stornelli me preguntó qué tipo de ayuda iba a dar. Leonardo Fariña me la transmitió y Stornelli me dijo que llegue a mi despacho el lunes a las 3 de la tarde. Hoy Leonardo Fariña estuvo con Stornelli a las 3 de la tarde diciéndole que Hugo Machiavelli... Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Luis. Leonardo Fariña, como decís vos, se presentó hoy frente al fiscal Stornelli. Estuvo casi 2 horas declarando. Sabemos que hay secreto sumario hasta la semana próxima. Sin embargo,
algunos adelantos de lo que aportó, que es importante, que tiene que ver con la trazabilidad de la obra pública, que tiene que ver con estas cuestiones, con los elementos fundamentales en, sobre todo, el pago de anticipo de certificados de obra, y que tiene que ver, vamos a ver en la otra placa, tiene que ver cómo era el sistema de sobornos, porque él entiende que hay una matriz similar, tanto en este caso que es más vinculado con la obra pública de energía, como en los casos en donde él conocía bien de cerca la ruta de Lázaro Báez. En ese contexto no señaló tanto a los empresarios, pero sí dijo que los exfuncionarios del anterior gobierno, que están mencionados en estos cuadernos, son los mismos que él conocía, y esos son los principales detalles que aportó. Yo te voy a pedir dos cosas. Uno, que esperes hasta que termine la nota con Leonardo Fariña, porque te vamos a mostrar un cuadro con los 5 pasos de la corrupción K. Es tan sencillo y tan brutal y tan impresionante. Y la otra, te pido, por favor, si estás tomando algo distraído, que le preste mucha atención a esta nota. El tono de voz, lo relajado que estaba, fue después de que terminamos en la cornisa, me había quedado sin tiempo, porque este es el verdadero Leonardo Fariña. Y escuchándolo, metiéndote en lo que dice, es como si viajáramos a las entrañas de la corrupción del poder kirchnerista. Fue ayer, pero tiene mucha vigencia. Dale. Bueno, terminamos la cornisa y, como siempre, pasados de tiempo y de material, con mucho material, nos quedaron algunas preguntas sin hacer. Ahora, en 4 días, por A24 con Leo las vamos a hacer. Gracias por esperar un poquitito más y no tenemos muchas oportunidades de hablar así que hagámoslo. ¿Qué le aconsejarías a los empresarios y funcionarios que están presos y dudando de arrepentirse? De acuerdo a tu experiencia, Leo. Procesalmente, el elemento de lo que se llama la ley de arrepentidos, que hace a los imputados colaboradores. ¿Es bueno? ¿Es una buena salida? Es un elemento procesal para reducir una eventual pena siempre y cuando sea culpable. O sea, si no estás dispuesto a asumir la comisión de un delito, no es una cuestión que te pueda beneficiar. Claro. Porque ¿Y si mentís tampoco? No, si mentís te lo graba. Si vos te unís, o sea, si vos te adherís y mentís tanto para tu beneficio como para el perjuicio de un tercero, tenés un incremento en la pena. En el caso de los cuadernos K, está claro que sucedió. Y que los empresarios están especulando con que no se pueda probar técnicamente. Pero tarde o temprano se va a probar. Esto es lo que digo yo, lo que pienso. No sé qué llamas probar vos técnicamente. A mí lo que menos me importa, o sea, me preguntas a mí personalmente, mi visión jurídica, a mí lo de los cuadernos en sí es lo que menos valor tiene. El cuaderno lo que te desprende es un montón de potenciales medidas de prueba que, de corroborarse, que son todas técnicas, verifican la constitución del delito. A ver, por ejemplo, ¿cuáles? Todo lo que tiene que ver con los sobreprecios en la asignación de obra pública. La traza de la obra pública. Claro, todo ese tipo de cosas. La traza de un contrato de obra pública. No, la trazabilidad en los pagos también. La geolocalización de los teléfonos. Claro, o sea, la geolocalización lo que va a decir es si estuviste en tal lugar con tal persona tal día. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que yo haría? Si vos tenés en el cuaderno que dice que en tal fecha estaba tal persona con el empresario, con tal de empresario, con tal funcionario público, que supuestamente este funcionario público tenía el dinero de la coima de tal empresa. Listo. Ubico el día, veo la empresa, qué obra tenía adjudicada. Eso es lo que dice el cuaderno. El Centeno dice, Barata me dijo que había acá a buscar $1 millón de tal empresario. Listo. Ubico en fecha, tiempo, lugar y forma. Entonces, esto es todo, como dice la justicia, tiempo, lugar y forma. Fecha. ¿Qué empresa? ¿Qué funcionario público? ¿Qué obra pública? Tal empresa tenía adjudicado de este ministerio esta obra, y ahí me empiezo a meter en los libros contables de la empresa. ¿Hay facturas truchas? Porque si hay retorno, hay factura trucha. Seguro, ¿no? Listo. ¿Seguro? Seguro, 100%. ¿Sí? Y después me voy a la parte técnica por parte del Estado. Pliego de obra. Ah, bueno, señor, ¿cuánto se adjudicó esta obra? Primero, el Estado, ¿en cuánto la licité? ¿En cuánto me la adjudiqué? Y hago al día de hoy una reevaluación técnica del costo
diferido a esa fecha. Y me voy a encontrar con que esa obra hoy seguramente sale más barato que hacerla hace 8 años. Como diste Como el pasó en el ejemplo, caso de la como diste el ruta, ejemplo. de la ruta 3 que diste el ejemplo en la y la cornisa. 12, claro. Ok. Cuando uno se convierte en arrepentido como vos, pierde sus bienes, su casa, sus prerrogativas, sus... Yo particularmente bienes no tengo, no me quedaron. Pero no, tengo entendido de que no. O sea, no implica el perder los bienes. O sea, eso depende estrictamente del juzgado, si te embarga, si te inhibe, si te ejecuta. Eso no tiene nada que ver. Igual, o sea, yo ya entiendo por dónde va la pregunta. Si vos me preguntarías a mí si tienen que arrepentirse o no, esa es una cuestión que una decisión muy personal que tienen que tomar, aceptando o reconociendo si realmente son culpables o no. Una cosa profunda y sincera, no es Vos una, no es una tontería, a ver, ¿no? el arrepentimiento tiene dos cuestiones. Mi caso es particular porque a diferencia de estas personas, yo estuve 2 años preso. Yo durante el primer tiempo en la cárcel seguía sosteniendo la mentira, encubriendo a las personas con promesas. Ya salí, hace esto. No te olvides vos que en marzo del 2015 yo falseé una declaración indagatoria que me mandó mi ex abogado por medio de Parrilli, en la cual despego a Lázaro, y como consecuencia de eso, el 29 de diciembre de ese mismo año, del 2015, le dictan la falta de mérito a Lázaro. Hoy está preso. Con la verdad está preso. Discúlpame, vos estás diciendo que Parrilli te mandó a mentir. Lo declaré 50 veces y creo que te hablé, lo dije con Sí, vos también. sí, pero es ahora que me los servicios de acuerdo. inteligencia también se manejan así, Luis, y empañan todo esto. O sea, Parrilli Acá te debe mandó a estar mentir y vos recontra- mentiste. ¿Y nunca lo llamaron a Parrilli por la comisión de un delito? No. Pero Parrilli, ¿por qué un que delito? por lo que entiendo yo, tiene solamente el procesamiento por el tema del encubrimiento en lo de Sí, Pérez sí. Corradi, nada más. Y era una mano derecha de Cristina junto Bueno, con ahora Zanini. tiene que declarar en el tema de los cuadernos, ¿eh? Y bueno, el tiempo, como dicen, el mejor amigo de la verdad es el tiempo. Y me parece que está todo ya muy reducido, está todo muy trillado en el sentido de que hasta el que no quiere creerlo sabe que el sistema de asignación de obra pública es una cuestión corrupta. Ok. Y deja, o sea, como acá hay un pliego de obra que se oferta, se licita y se adjudica, el mero hecho de revaluarlos ya te muestra que el Estado está falseando un bien público. Yo recuerdo que en tu última declaración vos dijiste claramente que el día en que el euro blue estaba más bajo, más alto que... Llenamos la plaza de euros. ¿Me contás todo eso? Porque a partir de eso yo te voy a repreguntar otra cosa. Había que sacar dinero al exterior, Muy rápido, ¿no? muy rápido. ¿Por qué muy rápido? Los apuros de Lázaro por la muerte de Néstor y por la llamadita de Cristina del tema de la embajada. Como en la llamadita de Cristina. Claro, porque ella se enteró por medio de la embajada de que La embajada Lázaro de Estados Unidos. estaba sacando dólares y eso nos lo comunica y en vez de frenar, que aceleremos con recaudos. Es el momento en que ella lo llama a la Quinta de Olivos Claro, y le pregunta. una de las tantas reuniones Sí. que tuvieron. Pero era para denunciarlo por Así era por lavado de en ese dinero. sentido era cómplice. ¿Cómo? En ese sentido era cómplice ella. ¿Por qué? Porque el patrimonio que Lázaro tenía era del exmarido en cierta parte, y ella lo sabía. Pasa que no tenía el peso que tenía con Néstor en vida, Ok, ¿y el llamado de atención para qué era? ¿Para qué? porque estaba moviendo su guita, teóricamente. Era dame la mía. Claro, una cosa así. Gran parte del dinero que a mí me concierne, que es el que yo manejé, estaba en billetes de 500 euros. O sea, una cuestión de movilidad, era más fácil de mover. Cuando vos sacás dinero del exterior, vos lo tenés que hacer vía cable de moneda. Las cuentas pueden ser en dólares, en euros o bimonetarias. En este caso, no escaseaban en el mercado los cables para sacar euros, o sea, el cable euro-euro. Entonces, primero había que hacer el paso a dólar, el paso a peso y de peso a dólar. Entonces, se inundó la plaza de euros, ¿sí? Y al haber tanta demanda de euros, el blue no valía nada. O sea, salía más caro comprarlo en blanco que en negro. A partir de la denuncia que vos hiciste sobre ese encuentro en Casa de Olivos, que fue urgente, llamado por Cristina Lázaro a explicar lo que estaba pasando, y volvió y dijo, apurémonos, muchachos, que nos está descubriendo ella, vos insististe en eso, Marijuán pidió la indagatoria y el juez no se la concedió. Pero ahora el juez Sebastián Casanelo hizo una medida de prueba, más allá de que elevó a juicio una parte de la ruta del dinero acá, que implica el cruce de todos los teléfonos de Cristina Fernández de Kirchner y su
secretarísimos privadísimos de alrededor y todos los teléfonos de Lázaro Báez, de su gente de alrededor, incluido de él, desde 2010 hasta 2014 por lo menos. Claro. Es una medida de alto impacto, ¿no? Pasa que Lázaro en sede judicial siempre negó, o sea, una asidua relación con la expresidente. O sea, la lógica marca que si yo niego que tengo relación con vos y después me aparecen llamados, visitas o un trato fluido con la gente cercana, es que mentí. Y la prueba del doctor Casanelo debe ir por ese lado para ver qué hace, cómo resuelve la situación procesal de los demás imputados. ¿Y vos crees que Cristina debería estar presa ya? El tema de las prisiones... O sea, el tema de las prisiones es un tema muy controversial. La prisión o no depende de una cuestión de entorpecimiento probatorio y de riesgo de fuga, no del delito en sí. O sea, a raíz del plenario de Díaz Besone, todo delito, incluido un homicidio, es ejercelable, siempre y cuando las condiciones propias del imputado la den. Cuando no hay condena firme. ¿Cómo? Cuando no hay condena firme. Hasta que no haya una condena firme, que la última instancia es la Corte. Cada juez y cada fiscal y cada querella tienen sus elementos para pedir o determinar la prisión preventiva de una persona. Lo que sí te puedo decir, porque el tema, como te repito, el tema de las valoraciones en las detenciones depende del... O sea, yo puedo decir, esta persona me parece que tiene que estar presa, pero a lo mejor al analizar las condiciones personales, no. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que hay un empresario como Lázaro Báez que está detenido por la ruta del dinero acá, pero a su vez está procesado en la causa de asociación ilícita, cuya jefa, procesalmente hablando, no es una opinión mía, procesalmente hablando, es Cristina Fernández. Tiene 7 procesamientos y no está detenida. Desde ese punto de vista me parece que hay un poco de injusticia en la partición de la prisión preventiva. Ojo, son dos jueces distintos. El criterio del doctor Casanelo hace que Lázaro Báez esté detenido, y conociendo el expediente le doy toda la razón del mundo, porque lo que nunca se dice acá es que lo que detona en la decisión del doctor Casanelo de detenerlo es una causa que se abre en el juzgado 2, donde se prueba los falsos testimonios de muchos empleados de SGI bajo presión de Báez y de Garín y de Chueco. Por eso lo detienen a los 3 y no detienen a Martín y a los demás. No, pues en la tele, ¿viste? Se dice, no, como es una persona que tiene mucho dinero, puede salir al exterior, como tiene conocimiento con otros funcionarios públicos, puede entorpecer la investigación. Lázaro Báez, el doctor Casanelo, probó el entorpecimiento probatorio por el lado de Lázaro Báez, como también el caso de Debido. Debido no está preso en la causa de por sí, porque en las demás está libre. Pero ¿qué pasa? Mandó quemar la prueba. Claro. Entonces, si vos me decís, sí, la señora expresidente tendría que estar presa, con lo que pasó, que todos sabemos, de lo de Abona, de que ella tenía conocimiento, de que mandó a sacar ese famoso disco rígido y que la Procuración del Tesoro lo hizo, eso es un claro manejo, un claro entorpecimiento probatorio, claro. Pasa que hoy no puede ser tampoco, porque tendría que tratarse afuera. Vos me dijiste que hubo un antes y un después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Y dijiste, algunos siguieron, otros se arreglaron, otros los sacaron, otros los pusieron. Dame nombres y detalles y sucesos. Te lo digo más para atrás. Fíjate quién era Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreira, antes del 2003. Sí, wow. Chicos, empresas. Vamos más a los detalles. Fíjate la cantidad de obras, o sea, en qué año se funda, se hace las construcciones. 2000. Y con qué rapidez se empezó a adjudicar obras millonarias que no tenían la capacidad técnica para asegurarlas. Eso fue pleno etapa de kirchnerismo. Paralelismo del grupo de los 3, de la Ferreira, era Lázaro, López, Ferreira. Vos le decís el grupo de los 3. Mío, o sea, eso lo digo yo. Pero fíjate que las obras más fuertes, estaban divididas en esos 3, por sectores. Tenías Lázaro Báez, obra pública y energía por el tema de petróleo. Cristóbal López tenías obra pública, medios y ¿cómo se llama? Y obra pública, medios y juego. Y Gerardo Ferrer tenías obra pública, energía. O sea, tenías todos los servicios públicos
subsumido de determinados empresarios. Te queda después transporte, que lo tenías con los siriglianos. O sea, tenías todo polarizado en un pequeño grupo. Muere Néstor. Muere Néstor. Caso de Lázaro. Reclamo de los bienes, él dice que no, porque el Néstor era su amigo. Ahí viene el quiebre con Cristina, que Se lo sabe pelearon todo más. el mundo. Cristóbal López arregla. No solamente que arregla, sino que pasa a ser funcional en cuanto a la compra de medios para ella. Ferreira no tengo conocimiento, pero evidentemente debe haber arreglado porque se adjudicó con Condorcliff la reserva Néstor, la obra de Néstor Kirchner y Zepernik. Eso te lo marca. Tenés otras empresas, por ejemplo, Eskenazi con YPF le borran la empresa. Salió del mundo de ahí. Los hechos te lo marcan. Y ellos mismos, o sea, en el caso de Eskenazi, quizás te lo diga a vos como me lo dijo a mí. Creo que Lázaro hoy puteando en la cárcel también ha dejado trascender esa rispidez que hay con la expresidenta. Y quiero ver ahora qué pasa con Cristóbal López. Porque va a quedar en el olvido de ellas como pasa con todos los kirchneristas. Una vez que estás en la mala, no te conozco. Vos fíjate esto. Primero, Cristina no conocía a Lázaro Báez. Vos no pones las manos en el fuego por alguien que no conocés, te lo puedo entender. José López, un puñal en el corazón. O sea, teóricamente José López no tenía trato con Cristina. Bueno, si querés te la dejo pasar. El superministro debido, con todos los actos, todo agarrado de la mano, no pongo las manos en el fuego por debido. O sea, que son todos corruptos de la segunda línea para abajo. El Poder Ejecutivo, o sea, el representante del Poder Ejecutivo, no sabía nunca nada. O sea, me parece que ya es una farsa, es un tomarnos de idiotas. ¿Te parece que la cosa de los cuadernos es distinta en el sentido de que involucra también a empresarios que pueden estar vinculados con este gobierno o el presidente? No, porque vos fijate que lo más cercano a esta causa que hay es la de asociación ilícita, la denuncia de vialidad que incluye a Lázaro Báez. Pero es el mismo circuito con la diferencia que en la causa se estudia solamente a Lázaro Báez como beneficiario. Si vos en esa causa los ponés a todos estos empresarios, la dinámica es la misma. Sobreprecio en la adjudicación de obra pública o de servicios públicos y mecanismos apócrifos por parte de las empresas para pagar los retornos. O sea, Te lo pregunto al revés. ¿Quién te sorprende que todavía no esté preso en este esquema? ¿Echegaray me nombraste en algún momento? Bueno, sí, pero si Echegaray es una cosa que no se entiende. El Echegaray se entiende. O sea, ¿Por qué? El kirchnerismo utilizaba la FIP como una cueva de extorsión y lo sabe todo el mundo. Tiene procesamiento. Es más, yo pregunto, o sea, esto se me... justamente, con el tema de las prisiones preventivas, Cristóbal López es el beneficiario de una empresa que está aprobado por la justicia en sede de instrucción con elevación a juicio de que fue encubierta a título de defraudación del Estado por parte de la FIP. El titular de la empresa está preso, el titular de la FIP no. ¿Quién tiene más poder y más control? ¿El empresario privado o el que maneja la información? El titular de la fila. Y hablando de cuevas, ¿qué Y pasa? Sí. otro ejemplo muy claro, el tema de Manzanares. Manzanares es un contador. A ver, esto para que dejemos en claro. Los contadores trabajan en teneduría de libros para beneficios de los contratados. ¿Sí? Entonces, a Manzanares le dicen, usted obstruyó una prueba porque para evitar el embargo hizo tal cosa. Bárbaro. Pero el beneficiario de la plata que evadió del embargo, de la maniobra que hizo, ¿era él o era Cristina? ¿Cómo está preso él solamente? No lo entiendo, ¿eh? Porque un contador no va a hacer por motus propio algo que no... Ninguna persona hace por motus propio algo que no le genere beneficio. Ahora, Preguntas, ¿cuevas financieras siguen funcionando? Sí, seguramente. O sea, el sistema financiero... ¿Sigue en negro el sistema financiero? Sí, gran parte. Bueno, lo ves acá. Si hay gente en este expediente que se va a arrepentir, te van a dar fechas de ahora seguramente también. ¿Por qué? Porque además la guita que... todo el ¿Fechas tema, de ahora, de negocio de me ahora? refiero, el tema de los retornos. Los empresarios que tienen plata en negro, la siguen teniendo en negro, y si no las meten en el circuito blanco, la tienen que mover en negro, tienen que hacer inversiones en negro, tienen que expatriar el dinero del exterior, tienen que hacer operaciones simulando titularidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es un circuito negro que existe todavía. Los bancos tienen mesas de dinero. Vos fijate en el caso Chicone. En el caso Chicone están nombrados gente de bancos. O sea, la economía negra es tan fuerte como la blanca, lamentablemente, en este país. Sí, sí.
Vos me dijiste una vez que si te paras en el microcentro hoy, sos capaz de decir quién lleva guita en negro, Sí. con qué bolso y más o menos qué guita, No con qué bolso, lo que cantidad estoy de diciendo guita. es que en el microcentro es un... A ver, por decirlo de una manera, si vos agarras de 9 de julio al Bajo y de Perón hasta Paraguay, si no me equivoco, es Paraguay, sí, hasta Paraguay, y vos tenés ahí un cuadrado que está lleno de... Está concentrado todas las financieras, todas. Y se ve mucha gente caminando con bolsos. Es que vos ves porque el dinero, gran parte del dinero, o sea, es un lugar que está reducido el tránsito de autos, no sé ahora, pero en su momento eran zonas que estaban básicamente ¿Y cómo te das custodiadas para cuenta que no ¿Y cómo te das cuenta cuando está metiendo gente dinero? que lleva una mochila o un bolso y está medio arqueado, o sea, eso pasa, la plata se maneja así. ¿Se sigue manejando así? Y estimo que sí. Calculo yo que no se terminó, no te diría que no se terminó. ¿Por qué? Pero... Muy bien, hay una pregunta que me queda hacerle a Fernando Iglesias. ¿Qué va a hacer Pichetto? ¿Qué va a hacer el bloque peronista? ¿Qué va a hacer con el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Me esperás un segundito? Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, más de lo que esperás. Bueno, Fernando Iglesias, la pregunta está hecha. ¿Qué va a pasar? No sé, depende del peronismo. El peronismo viene prometiendo su renovación desde los años 80. La verdad que no la hemos visto. Seguimos viendo las mismas figuras, las mismas ideas. El que no fue jefe de gabinete fue ministro de Cristina y el que no fue su cómplice menor. Me parece que si el peronismo realmente quiere decir somos distintos a Cristina, somos otra cosa, vamos por la renovación, somos un peronismo racional, republicano, limpio, lo que sea, tienen ahora una excelente oportunidad. Yo, la verdad, le doy muy poca chance, pero si lo hacen, la verdad que los voy a aplaudir. Gracias por haber venido de nuevo. Gracias por la invitación. Hay informaciones de último momento. Una tiene que ver con la seguidilla de allanamientos. ¿En el caso de quién, Hugo Machiavelli? Dale. Sigue la Policía Federal en Alvear 1491, la casa de Gabriel Romero. Recordemos que es en el edificio donde Rodolfo Poblete reconoció, según los cuadernos de Centeno, haberle pagado $300.000 a Roberto Barata. Estamos viendo imágenes del allanamiento, pero esto sigue ocurriendo ahora. La Policía Federal en Alvear 1491. Y antes de un último momento, ¿me dejás mostrarte lo que te prometí? Es rapidito. Los 5 pasos de la ruta de la coima según Leonardo Fariña. Es muy interesante. Mirá, dale. Primer paso. Primer paso, la obra se adjudica con un sobreprecio entre el 50 y el 60. Ahí ya te están currando a vos, al país, a todo. Segundo paso, con el anticipo financiero que le entrega el Estado, el empresario paga la coima entre un 10 y un 20% del total de la obra. Miles de millones de pesos o de dólares. Tercer paso, uso de facturas apócrifas para sacar de la empresa el monto de las coimas sin afectar la contabilidad formal de esas firmas. Cuarto paso, cohecho, los cuadernos, las valijas, los bolsos. El funcionario recoge o recibe los bolsos del dinero de la coima. Y quinto paso, lavado de activos. El gran ejemplo es Otesur. Lázaro Báez prestaba servicios ficticios y facturaba habitaciones que no se ocupan. Eso le dijo hoy Leonardo Fariña, con nombre y apellido, con lujo de detalles, a Stornelli. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Mañana, a partir de las 10 de la noche, estaremos haciendo 4 días. Quédense viendo a nuestro compañero Luis Novarecio. Chau.